mucha palabra, pero creo que nos va a servir a todos, pero sí tenemos que poner como mucha concentrancia en este asunto de aprender lo que el Espíritu tiene para nosotros. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Dependemos de ti, dependemos de que tú nos hables, que tú reveles tu vida a través de nosotros, Señor, y que tu nombre sobre todas las cosas sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 1. Para mí el capítulo 1 de Juan es como de los más sublimes que hay en toda la Escritura. O sea, no hay palabras, ¿verdad? Y la verdad es que aún entender la revelación que está ahí requiere de mucho Espíritu Santo para poder realmente saber qué es lo que Juan hablaba. Ahí platicaba con Eva, el apóstol Juan, en el libro que escribió es muy diferente a los otros evangelios, son 4 evangelios, pero pareciera que Mateo, Marcos y Lucas describieron a Jesús desde la tierra, a Jesús hombre y todo lo que hizo en la tierra. Pero el apóstol Juan estaba conectado con el Espíritu. Entonces el apóstol Juan describió al Señor desde el cielo, ¿sí? Lo describió desde el mundo espiritual. Entonces es una situación diferente, totalmente diferente. El 90% de lo que está escrito en el libro de Juan no está escrito en los otros evangelios, pero nos habla de cosas que realmente son muy espirituales y que vale la pena entender, porque nosotros somos seres espirituales y eso nos llama el Señor. Y encontramos a un Juan que le llaman el apóstol del amor, porque todo el tiempo se la vive hablando del amor, todo el tiempo. Y si ustedes leen primera, segunda y tercera de Juan, todo es amor, todo es amor. Habla mucho de la verdad, habla mucho del Hijo de Dios como la verdad, pero él no era todo amor cuando llegó al Señor. O sea, de hecho, es tan sencilla su palabra, la palabra de Dios que da a través de él, que en ninguna parte de Juan, en el libro de Juan, se describe él como Juan, nunca lo dice. Solo dice el apóstol al que el Señor amaba, ¿no? El discípulo al que el Señor amaba. Fue lo más que llegó a decir de él, ni siquiera utiliza Juan. Entonces, encontramos a un Juan que era hermano de Andrés, los hijos del trueno, ¿se acuerdan? Que querían que les cayera fuego del cielo a los enemigos del Señor, y que vino su mamá y le dijo a Jesús: quiero que mis hijos se sienten a tu diestra y a tu siniestra, ¿verdad? Y pues, nada que ver con el Juan que escribió después Apocalipsis. Y el libro de Juan fue escrito después de Apocalipsis, ¿sabía? Fue escrito después de que él ya había recibido la revelación de Apocalipsis. Pero bueno, vamos a meternos al tema. Vamos a ver a Jesús primero como el verbo, después como la vida y después como la luz. En estos pequeños versículos del 1 al 18 nos describe al Señor de esa manera, pero tiene una profundidad bárbara. Vamos a tratar de agarrar lo más que podamos en lo que el Señor quería decirnos aquí. Vamos al versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Muy importante esta escritura. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos vamos a ir despacito porque llevamos prisa, ¿sí? Entonces vamos a ver que cada palabra tiene un significado. Y dice: en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? El original de la escritura, sabemos que es un verbo, ¿verdad? ¿Qué es un verbo? Es acción, ¿sí? Estamos hablando y obviamente siempre que estudiamos los verbos, ¿verdad? Cuando fuimos a la escuela en la primaria, si alguno estudió, si alguno aprendió algo en la primaria, ¿verdad? Nos enseñaron los verbos y nos enseñaron los tiempos de los verbos, presente, pasado, futuro, pero al final era gramática, al final era palabra, al final era en nuestro caso pues en español, pero era gramática, ¿sí? Entonces un verbo es una palabra, ¿sí? Y de hecho el original de la palabra verbo, no dice verbo, en el original dice logos. Dice: en el principio era el logos. Logos significa palabra, sí, escrita. Entonces, desde un principio ya estaba la palabra, ¿sí? La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Dios era la palabra. La misma palabra que utiliza
utiliza en el principio, ¿sí? Esto viene déjame decir, de fuente o de origen. En el origen, sí, que es la misma palabra que viene en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, es la misma palabra. En el principio ya estaba la palabra. ¿Cómo creó Dios al mundo? Con la palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Eso significa que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es creativa. Y desde el principio del mundo, la palabra de Dios ya estaba existiendo. La palabra de Dios era desde antes del principio, porque ya era con Dios la palabra, y la palabra ya era Dios. Pero la palabra no solo eso, el verbo se hizo ¿qué? Carne. Esa palabra se hizo carne. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo es el verbo. Jesucristo está desde el principio, era con Dios, y Jesucristo es Dios. Todo aquel espíritu que confiese que Jesucristo no es Dios es el espíritu del anticristo. Nosotros todo el tiempo, esta es la verdad más increíble que existe en la Escritura, y la más fuerte y la más relevante para nosotros los cristianos. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la palabra. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero sobre todo nosotros lo confesamos, porque eso viene solamente del Espíritu Santo. ¿Quién dicen los demás que yo soy? Le dijo a Pedro. ¿Qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El que tú reconoces que Jesucristo es Dios viene única y exclusivamente por revelación del Espíritu Santo. No te viene en ningún momento, así te vengan, porque pues digo, nosotros somos cristianos, vivimos entre cristianos, pero no convivimos mucho con los musulmanes. Pero ustedes hablan con un musulmán y ustedes les van a decir que Jesucristo no es Dios de ninguna manera, que era un profeta, lo respetan, sí. Pero nosotros sabemos que la religión verdadera es que confesemos que Jesucristo es Dios. Esa es la verdad, y esa es la palabra más poderosa que existe en la Escritura. El verbo es Dios y el verbo es Jesucristo. Muy bien, vamos a seguir. Esto nos marca desde que era el principio y que es Dios, que hay una preexistencia de Dios. Antes de que el mundo fuera creado, Jesucristo ya estaba. ¿Sí? Jesucristo ya se lo dijo antes de que Abraham fuera: yo soy. Yo ya estoy. Yo soy es un presente, es un verbo, ¿verdad? El yo soy es el verbo ser o estar en presente continuo. Él siempre existe, siempre ha existido. Dice, y este era el principio con Dios, ya que estaba con Dios. Dice en el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien, cuando nos dice primero que Él es el verbo, que es la palabra, que Él es el logos, ¿cuándo encontramos la palabra escrita por primera vez? ¿Cuándo la encontramos? ¿Quién escribió Génesis? Moisés escribió Génesis. Todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, lo escribió Moisés. ¿Sí? Moisés fue el primero que puso la palabra escrita. Sin embargo, nos vamos a encontrar con que cuando él subió al monte, ¿quién le dio la palabra? Dios. ¿Quién escribió los mandamientos? Dios. Después se los rompió, luego se tuvo que volver a subir, para volverlos ya los tuvo que escribir, ¿verdad? Pero los primeros mandamientos los escribió él. Sí, la constancia de la palabra escrita por primera vez, que también estamos hablando de Jesucristo, estuvo desde el tiempo de Moisés. Porque la palabra escrita, el verbo escrito, lo hizo Dios directamente. ¿Sí? Y después vino y nos lo reveló como el Logos, ¿a través de quién? De Jesucristo. Por eso siempre decía en el Antiguo Testamento que el profeta iba a venir a la tierra, que iba a ser como Moisés. Moisés recibe el Logos por primera vez
escrito por la mano de Dios que representa a Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Porque es la palabra. Y la palabra tiene poder, y la palabra tiene fuerza, y con eso Dios marcó a un pueblo que iba a ser para Él, que era el pueblo de Israel. Este es mi pueblo, es un pueblo separado, ¿verdad? Es un pueblo santo, un pueblo de reyes y sacerdotes, un pueblo que va a venir a servirme a mí. ¿Sí? Y todo eso lo marcó a través de Moisés. Pero viene Jesucristo y marca el nuevo pacto. Ese fue el antiguo pacto. Pero un pacto marcado también, donde Jesucristo aparece aunque no diga su nombre. Pero hay una revelación total en el Antiguo Testamento, que no lo vamos a estudiar hoy, de Jesucristo prácticamente en todas partes. Pero luego viene, y ese verbo que fue escrito en las leyes, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Pero vamos a regresarnos. Esta palabra, este logos, ¿sí? Creó que, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Qué son todas las cosas? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el logos, por la palabra, esa palabra creativa, esa palabra en donde está ahora. En nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Todo fue escrito por el Espíritu en nuestro corazón. Eso significa que nosotros tenemos dentro de nosotros ese poder de la palabra creativa. Y la verdad, la intención de la clase de hoy es que nosotros encontremos nuestra verdadera identidad en Dios. ¿Sí? Nosotros somos hijos de Dios porque hemos creído en Él. Ahorita lo vamos a ver. Pero ese verbo y esa palabra está escrita en nuestros corazones. Significa que lo que nosotros hablamos tiene poder. Poder para construir, poder para destruir. Lo que hablamos, dice la palabra, que esta lengua, ¿verdad?, puede incendiar un tremendo fuego. Dice algo bien chiquitito, puede hacer algo muy bueno o puede hacer cosas terribles. ¿Qué es lo que haces tú? Dice, puedes dominar todo tu cuerpo, pero lo más difícil de dominar es esta lengua. Dice, esta lengua es lo más difícil de dominar. Lo que hablamos, se nos va la boca, se nos va. Pero cuando tú estás total y absolutamente consciente que de tu boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu boca está llena de la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Lo que tú hables va a ser palabra de Dios, va a ser cosas creativas, van a ser cosas para beneficio del reino. Tú vas a traer el reino de Dios a la tierra porque nosotros somos el reino está entre nosotros. Pero eso es la personalidad que el Señor, la iglesia primitiva lo entendía. El Señor no llamó a la iglesia a ser psicóloga. El Señor no llamó a hacer coaching, ¿verdad? A hacer coaching no te llamó para hacer coaching. El Señor nos llamó para crear palabra, a través de la palabra, la institución del reino de esta tierra. Entonces, ¿de qué depende que estemos llenos de la palabra? Llenos de la palabra, no llenos de lo que hay en el internet. Hace rato me decía una persona, no, es que mi hijo duró una semana sin internet. No, seguro tenía el del teléfono. Dice, sí, ¿verdad? Dice, ya estamos 2 horas sin internet y nos estamos volviendo locos. Cierto. Entonces, ¿qué estamos llenos? ¿Y la palabra? Estamos hablando de cosas que son muy serias. Estamos hablando de un cristianismo que es realmente serio y que es radical. Estamos hablando de entender el reino, no decir solamente soy cristiano y no entender ni qué chihuahua es ser cristiano. Esa palabra está aquí y está en nuestros corazones. Esa palabra fue la que creó todas las cosas. Y bueno, como realmente aquí dice que en el principio era el verbo, era el logos, para los, está escrito en griego, obviamente la palabra logos es griega, entonces los griegos, pues, esto lo entendían muy bien. Ellos eran muy numerolíticos, ellos buscaban mucho la sabiduría. De hecho, en el tiempo en que todo esto está escrito, pues ustedes saben que estaban los grandes sabios, que eran Aristóteles, Sócrates, los grandes filósofos griegos, conocían y entendían perfectamente
perfectamente que la palabra era algo valiosísimo y ellos buscaban sabiduría. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 1, del 18 al 21. Vamos a mover mucho la Biblia. O bueno, prendan sus Biblias, en lugar de abran sus Biblias, prendan sus Biblias. 1 Corintios, capítulo 1, del 18 al 21. ¿Ya? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios, la palabra. Dice, porque escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la palabra. Por la locura de la palabra. Es que entender que Jesús murió por mis pecados, que transforma mi vida, que puedo nacer de nuevo y que puede haber un cambio realmente sustancioso en mi vida, es una locura. De veras, 20 años de psicología no lo hacen, porque eso está en el espíritu. ¿Sí? Eso ya ahorita lo vamos a estudiar. El Señor así lo hace. La palabra es la expresión del poder y de la sabiduría. Eso es la palabra, ¿verdad? Encontramos el poder de Dios en Abraham, ¿sí? Porque cuando vino, lo llamó, lo sacó de su tierra. Es una locura. Es una locura. Abraham estaba re bien en Mesopotamia, era hijo de padres ricos. Taré tenía lana y lo saca. Él dice, esta es re buena. Lo saca y le dice, te voy a dar una tierra. Y le da las medidas de la tierra. Va desde el gran río Éufrates hasta el río de Egipto y le da las coordenadas de la tierra. Y le dice, todo esto te lo voy a entregar a ti. Y Abraham sale de su tierra, de su parentela, deja todo, se va. ¿Y qué creen? Que habitó en tiendas hasta su muerte. Esa tierra que Dios le dijo que le iba a dar, la habitó, pero nunca la poseyó. Nunca la poseyó. Eso es una locura. Dios le hizo una promesa, Abraham hizo un pacto con él, y la tierra viene y la poseen hasta después, cuando salieron de Egipto. Vienen y poseen la tierra que ya Dios le había prometido a Abraham. Pero los tiempos de Dios, las maneras de Dios, la sabiduría de Dios, solamente le pertenece a Dios, y para nosotros puede ser una locura. Pero por eso tenemos fe. Abraham es el padre de la fe. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿sí o no? Y habitó en tiendas hasta su muerte. Lean el libro de Hebreos. Hasta que se murió. No tuvo una casita. No tuvo una casita. Tiendas y tiendas y tiendas, y se moría y era un nómada. Eso fue. Pero habitó la tierra sin haberse dado cuenta. Sin embargo, le creyó a Dios. Tuvo un hijo a los 100 años. El hijo de la promesa. Eso era una locura. ¿Por qué se rió Sara? Digo, cualquiera de nosotros nos hubiéramos reído. En los 90 años yo no sé. Bueno, a mi edad. Yo también dice que va a tener un hijo, imagínate a los 90, ¿no? Me faltan 2 años. Entonces, sí es importante que entendamos que eso era una locura, pero era el hijo de la promesa, Isaac. Y Dios le creyó a Abraham, la palabra estaba. La palabra salió de la boca de Dios. ¿Cuándo salió la palabra de la boca de Dios? Estaba Abraham en su casa con Sara, y de repente vienen 3 ángeles, vienen 3 ángeles a visitarlo, y pasa, y desde que los ve, prepara una gran comida, les da de comer, ¿verdad? Y luego dice, hemos venido porque vamos a destruir Sodoma y Gomorra. Dice, entonces se van 2 ángeles, 2 nada más, y se queda uno con Abraham. Y ese que se queda dice, y Jehová le dijo a Abraham. ¿Quién visitó a Abraham? Jesucristo. Sí, porque Jesucristo es la imagen de Dios invisible. Todas las veces en
encontramos al Señor platicando en el Antiguo Testamento con una persona físicamente, Melquisedec y a varios que hemos encontrado, pero en este caso, este ángel era una persona física. Eran todos personas físicas porque quisieron incluso los pervertidos de Sodoma abusar de los dos ángeles, ¿sí? Pero este ángel, y dice, Jehová habló con Abraham y le dijo, de aquí a un año Sara va a tener hijo. Y Sara fue cuando sucedió. Pero leanlo bien en Génesis. Ahí en Génesis claramente está que el Señor, Jehová, habló con Abraham. Y podemos hablar de muchas cosas, cuando los 10 mandamientos fueron escritos por el Señor, en el templo, en la inauguración del templo de Salomón, el Señor se presentó, en todos los profetas, en Samuel, encontramos palabra que crea, que cambia, que transforma. Y ese Logos era Dios. ¿Y qué dice? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada ha sido hecho, fue hecho. O sea, todas las cosas. Ayer nos fuimos a nadar y había unos mosquitos, yo no sé qué era, pero miren, de las apitas se veían, eran unos puntitos. Hijos desobedientes. Ustedes saben las ronchototas que nos hicieron, pero apenas si se veían los mosquitos estos y venimos todas picoteadas. Pues hasta esos mosquitos nos hizo Dios, porque dice que todo Él lo hizo, absolutamente todo. Él lo hizo. ¿Y cuando lo hizo? Lo hizo por la palabra, por el poder creativo de Dios. Fueron hechas todas las cosas. Voy a repartir unos versículos para que nos vayamos más rápido. A ver, Colosenses 1, del 12 al 16. ¿Quién se lee Hebreos 1, 2? ¿Hace la mano? Gloria Hebreos 1, 2. Génesis 1, 1, por acá atrás. ¿Liz? A ver, Salmo 102, 25. Y luego nos vamos a ir a Isaías 40, 28, porque ahí lo vamos a leer. A ver, empezamos. Colosenses 1, ¿qué? Colosenses 1, del 12 al 16. Con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la palabra, Él es Dios y todo fue creado por medio de Él y para Él. Hebreos 1, 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo el universo está hecho ¿para quién? Para Él y por Él. Génesis 1, 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué hizo? Todo. Hay un versículo en Apocalipsis que dice que Él viene a destruir a los que destruyen la tierra. La tierra es una de las máximas creaciones de Dios. Y nosotros nos hemos dedicado a destruir. Así es que aguas con eso, ¿verdad? Aguas con eso. ¿Qué dice el Salmo 102? Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Sí? Y ella será virtual, pero permanecerás para siempre. Muy bien, vamos a Isaías 40. Vamos a leer algunos versículos de Isaías. Pues vamos a llegar hasta donde nos alcance el tiempo, ¿va? Isaías 40, versículo 28. Que lo encuentre leerlo. No es sabido, más oyendo que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No les faltó
desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien descanse. ¿Con qué hizo los cielos y la tierra? ¿Con qué? Con entendimiento. Con entendimiento. Lo hizo con sabiduría, ¿sí? Lo hizo con sabiduría. Y Dios eterno. Estamos hablando de que Jesucristo, que es la palabra, creó los cielos y la tierra con una preexistencia desde antes, ¿sí? Desde antes Él ya era. ¿Amén? A ver, capítulo 42, verso 5 de Isaías. Así dice Dios el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. ¿Ven? Él hizo, creador de los cielos, despliega los cielos, extiende la tierra, ¿verdad? Todo eso es el Señor creador de todas las cosas. Vamos a Isaías 45, 18. Porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Amén. Yo soy el Señor. ¿Qué decía en el Antiguo Testamento cuando se presentó con Moisés? Yo soy el que soy. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. No te me confundas. ¿Sí? Cuando a Jesús lo arrestaron, le preguntaban quién era el Cristo y le dijo, yo soy. Fue lo que dijo. Pero en ese momento se cayeron los soldados. ¿Sí? Se cayó, eso está en el libro de Juan también. Vamos a leer todos, vamos a buscar todos Proverbios, capítulo 8. Aquí es una descripción de la sabiduría, pero la sabiduría está en Jesús. El espíritu de sabiduría está en Él. ¿Qué dice? Proverbios 8, versículo 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Síguele hasta el... Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres. Hasta ahí. Es tremenda esta palabra, ¿eh? Esta palabra es tremenda, porque dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. ¿Cuántos cielos hay? Por lo menos 3. Por lo menos. Es lo que nos dice ahí. Por lo menos 3, o sea, los cielos y los cielos. Los estaba haciendo, dice, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Si ustedes leen Génesis, dice que cuando Él hizo los cielos y la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las aguas se movían sobre la faz del abismo. ¿El abismo qué es? ¿Quién sabe qué es el abismo? El abismo es como el fondo del fondo, donde de él se va a hacer el infierno y van a pasar todas esas cosas en el abismo. De hecho, pues a Satanás se lo describe como el príncipe del abismo. Pero dice que, ¿qué hizo sobre el abismo? ¿Qué hizo? Trazó el círculo del abismo, ¿sí? Como 500 años después de esto, o mucho más años, la verdad no sé cuántos años, de que está escrito Proverbios, ¿sí? Galileo Galilei dijo que la tierra era redonda. Muchísimos años después de que Salomón escribiera el libro de Proverbios. Y ya la Biblia nos decía que la tierra era redonda. Sí, en Isaías hay otro versículo también donde dice que el círculo de la tierra. ¿Sí? Entonces, aquí no leyeron antes. no, pues no leían la Biblia, no leían tan fácil. Bueno, ellos metieron a la cárcel a Galileo Galilei por decir eso, porque sí que la tierra era plana, ¿no? Entonces,
Pobrecito Galileo. ¿Cómo sigue yo la Biblia? Ahí dice aquí, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, ¿sí? Las fuentes del abismo, eso quiere decir que abajo del abismo, de la tierra, donde está el abismo, hay muchas fuentes de agua, ¿sí? Hay muchas fuentes de agua. Si ustedes leen Noé con calma, leen el arca de Noé, cuando empezó a llover, dice la escritura que se reventaron las fuentes del abismo. O sea que llovía por arriba y llovía por abajo. Dice, las fuentes del abismo fueron rotas y entonces empezó a subir el agua y empezó a bajar el agua. Y entonces llenó prácticamente todo el planeta de agua. ¿Sí? Porque el Señor, o sea, cuando el Señor hizo los cielos y la tierra, dijo, despéjese tierra seca, ¿sí? Haya tierra seca, porque todo era mar, todo era agua. El mar no respetaba límites, el mar absorbía absolutamente todo. Sí se cree que hay una precreación, que antes de eso que estaban los dinosaurios y todas esas cosas, que todavía hay evidencia de eso, y Isaías una pequeña luz de eso. Todo eso fue destruido con la caída de Satanás. Cuando su caída, se destruyó la tierra, por eso la tierra estaba desordenada y vacía, y una recreación. Luego la otra se cae. Pero lo importante de esto es que todo el mar cubría absolutamente todo. Las aguas cubrían todo. Entonces dijo Dios, desate allá tierra seca para habitar, y entonces ya vemos todo lo que creó. Pero dice que él estaba firmando las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, el libro de Job nos dice que le puso límites al mar. Le dijo al mar, tú no puedes pasar de aquí. Y de hecho no sé si Dios tenga algún temita con el mar, pero dice que en el cielo no se queda nada, no va a haber mar, no va a existir el mar, o sea, no sé, hay un rollo ahí. Sí, tan bonito, pero hay que disfrutarlo ahorita. Sí, hay un mar de cristal, pero no toca ver las olas. Cuando ponía al mar estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, puso un límite al mar para que no traspase el mandamiento de Dios. Y cuando establecía los fundamentos de la tierra, fue toda una ingeniería, toda una ingeniería haber creado la tierra. Dice, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. ¿Por qué creen que le duele tanto al Señor la destrucción de la tierra? O sea, sí, es su creación, o sea, es su creación. Por eso dice que en el cielo nuevo y la tierra nueva en Isaías, el lobo va a habitar con el niño de lecho y la serpiente y así. O sea, nos habla de una paz en la creación que no existe ahora porque todo fue sujeto a vanidad por causa de Adán. Dice, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Él se deleita cuando nosotros estamos en su presencia, ¿sí? Porque así dice, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Híjole, de verdad que nosotros tan feos que somos a veces, y el Señor se deleita y nos ama, y bueno, es otra cosa. Muy bien, vamos a seguirnos. Ya vimos que en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos a regresarnos a Juan. Ya aprendimos todo lo que el verbo hace, ¿verdad? Sí, creación. Ya nos quedó más o menos claro que el verbo es la palabra, y que el verbo es el que es capaz de crear. Muy bien, vamos al versículo 4. Y en él estaba, ¿qué? La vida. ¿Y la vida qué es? La luz de los hombres. ¿Quién es el generador de vida? El Señor, ¿sí? Él es el camino, la verdad y la vida. En Él está la vida. No hay forma que haya vida sin Él. Él creó todas las cosas, ya lo vimos anteriormente en el versículo anterior. Él es el único capaz de dar vida. Nadie puede dar vida. De hecho, cuando veamos cuando hemos hablado acerca del Armagedón, digo ya del final,
El diablo, el anticristo es un ser recreado, un ser que no, el diablo no puede dar vida, pero es alguien que murió y va a tomar cuerpo de tal manera que se van a sorprender todos los humanos, pero no puede crear vida. Ay, que no me La vida y la luz están como muy juntas siempre, porque dice la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Sin embargo, la palabra vida que aparece aquí es la palabra zoe en griego, que habla de una vida espiritual. No utiliza la palabra bios. La palabra bios, que sí significa vida, que nosotros estamos aquí viviendo, los perritos viven, todo eso, no. La palabra zoe habla de una vida espiritual. Él es el único capaz de crear espíritu, de darle vida al espíritu del hombre. El espíritu del hombre murió a causa de ¿qué? Del pecado. La paga del pecado es muerte. Pero Adán no se murió inmediatamente, lo que murió fue su espíritu. Entonces el único capaz de crear vida espiritual es el Señor. ¿Sí? En Él estaba la vida. Ajá, muy bien. Vamos a leer algunos versículos acerca de esto. A ver quién nos lee. Juan 6:47. Bueno, lo tenemos bien cerquita. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene Vida eterna. Y de abajo dice: yo soy el pan de vida. Sí, síguete. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que cree de él, coma de él, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Sí? Entonces los judíos componían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aquí estamos viendo una revelación completa, la pueden leer hasta el versículo 59. En todo nos está hablando acerca de la importancia, ¿verdad?, de la vida eterna, que solo proviene de ¿quién? Solo proviene de Él, que dice primera de Juan 2:25. Y alguien más nos lee primera de Juan 5:15. Perdón, 5:13. Primera de Juan 2:25 y otro 5:13. 2:25, y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Y el 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy bien. ¿En quién está la vida eterna? En el Hijo del Hombre. Es la única capaz, el único capaz de darnos vida. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? ¿Sí? Porque ya está viendo el espíritu de la apostasía. Porque ahorita te puede sorprender las cosas que escuchas en el internet. Y las prédicas que hay a veces en el internet, Dios guarda. Si no estamos llenos de la palabra de Dios, he visto gente de veras que conoce la palabra y está bien profundidote. En serio, así yo, pero ¿cómo? O sea, creciste en el Evangelio, aprendiste con nosotros el Evangelio, la palabra, y ahora me dices estas cosas. Es en serio. El espíritu de mentira está muy carnal, y viene todavía peor, todavía viene a confundirnos más. El único que produce en nosotros vida eterna y la luz es Jesucristo. Solamente Jesucristo dice, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. ¿Para qué es la luz? O sea, yo pienso que definitivamente la luz es algo que vence a las tinieblas, ¿sí? O sea, si tú prendes una lamparita, aunque sea una velita, en un lugar súper oscuro, ¿qué sucede? Rompe las tinieblas, las rompe. Esta vida que el Señor produce en tu espíritu genera
que tú puedas ver, ¿sí? Genera luz a tus ojos, ¿sí? Los hombres no amaron más las tinieblas que la luz, porque pues en su desorden, ¿sí? En su desorden prefieren vivir en tinieblas. Pero el Señor nos dice otra cosa. El Señor nos dice, dentro de ti, ¿sí? Hay vida eterna. Dentro de ti hay poder de palabra que puede crear, que puede hacer y que puede transformar. Y dentro de ti hay luz. Los ojos de los judíos fueron cegados. A ellos se les apagó la luz. A ellos se les apagó la luz para que nosotros sí tuviéramos luz. Y Él dice, yo soy la luz del mundo. Y una luz no se saca para meterla abajo de la cama. Si tú eres de la secreta en tu trabajo, te estás equivocando. La gente tiene que saber que somos luz. La gente tiene que saber, porque somos la única luz. La única luz, todo lo demás es tinieblas. Los únicos que podemos compartir y traer vida eterna, porque el Señor está en nosotros y Él es la luz del mundo. Todo lo demás, señores, es tinieblas. Todo es oscuridad. Es que no entiendo cómo puede hacer eso esta persona, si es buena, pero vive en tinieblas. No se quiere convertir, ya le prediqué, bueno, ya no es tu problema, tú ya cumpliste. Y Él quiere vivir en tinieblas. El Dios de este siglo cegó su entendimiento para que no le resplandeciera la luz del Evangelio. ¿Qué responsabilidad tener emoción? ¿Qué responsabilidad? Porque Él vino, lo hizo, lo trajo y dice, realmente la vida es verdadera y es santa, ¿sí? La vida ya existe, es verdadera y es santa. Él es la vida. Pero también la luz, lo que trae a nosotros es verdad y santidad. Eso trae la luz a nosotros, ¿sí? La vida ya, cuando entró en nosotros, esa vida nos santificó. Ya es algo que ya está en el pasado. Desde que Jesucristo nos santificó y nos trajo la verdad porque hemos creído en Él. ¿Sí lo entienden? Es algo pasado. Pero la luz es algo que progresivamente en tu vida, si tú lo buscas, si tú ves la palabra, si tú buscas la palabra, progresivamente va a traer la verdad a tu vida, porque todo es mentira en este planeta, ¿sí? Todo es mentira. Va a traer la verdad a tu vida y la santidad, sin la cual nadie será ascendido. La Biblia, cuando tú la lees, cuando tú le pides revelación al Señor, de veras, o sea, yo no puedo creer que alguien me diga que la Biblia es aburrida. Pero sí la hay, porque no aman al Espíritu. Pero yo abro la Biblia y yo, así yo abro la Biblia donde la lea. ¿Qué es esto? No, ¿cómo es esto? ¿Sí? A mí la Biblia me da muchísima emoción. Me da muchísima emoción entender y le pido revelación al Señor. Y a veces digo, no entiendo qué cabeza dura son, Señor, por favor revélame. Y pasa tiempo, pero el Espíritu Santo me habla, ¿verdad? Hoy en la mañana hablaba con una persona y me decía, Alesia, es que voy a predicar, y me decía, yo soy el chat, GPT. Y le digo, mira, a veces cuando no encuentro una palabra, me voy a Google y la busco, pero normalmente le pido al Espíritu Santo que me revele. Toda la noche, se los prometo. Yo ayer estaba estudiando un poquito de esto, pero toda la noche el Espíritu Santo no para de hablar ni de decirme, mira, esto es así, esto es así, esto es subconsciente. No, es el Espíritu Santo, desgraciadamente no lo conoces, pero yo sé cuando el Espíritu Santo me está hablando y me está revelando su palabra. Y no voy a usar el chat GPT, porque hay pastores que ya lo usan hasta para la oración, De veras, yo he oído al chat GPT en congregaciones enormes que lo ponen para que la gente reciba a Cristo como su Salvador. Pero no hasta matarlo así. Así de ese tamaño, así de ese tamaño. Y para allá vamos,
todavía vamos más para allá, todavía está crítico el asunto. Pero el Señor es el Espíritu, y el Señor es el que nos trae vida, y el Señor es el que nos trae luz. No dependemos de ninguna otra luz. Y la luz es el conocimiento de Dios. Él es la verdad y Él es la vida. ¿Qué nos dice el Salmo 36, 9? ¿Cómo andamos? ¿Ya verdad? Pues vamos a curar. Salmo 36, 9. Por lo menos llegar a la conclusión. Porque contigo está el manantial de la vida, en su luz veremos la luz. ¿Sí? ¿Se fijan cómo la vida y la luz van juntos? En ti está el manantial de vida, y entonces, como consecuencia, en tu luz veremos la luz. ¿Qué nos dice 2 de Corintios 4:4? Esa es una palabra tremenda, ¿eh? Sí. El Dios de este mundo ha cerrado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Al 6. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Qué palabra tan tremenda. ¿Sí? Qué palabra tan tremenda. Dios de este siglo se vuelve el entendimiento de los incrédulos. ¿Sí? Está más que comprobada la venida de Cristo, está más que comprobada su muerte, está más que comprobada su resurrección, ¿verdad? Pero no lo quieren ver, porque no hay luz en sus ojos. Pero nosotros, dice, no nos predicamos a nosotros mismos, ¿sí? No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor. ¿Qué tenemos que predicar? A Jesucristo el Señor. Eso es lo que tenemos que predicar. Eso es lo que tenemos que predicar, ¿sí? Cada vez que hablamos con alguien tenemos que predicarle a Jesucristo el Señor. Eso nos llamó, eso hacía la iglesia primitiva. Eso hacía la iglesia primitiva. Dice aquí, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Jesús, en la faz de Jesucristo. Dios mandó que las tinieblas resplandeciera la luz. Vamos a leer el versículo 5 para concluir, Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas, ¿no qué? No resplandecieron, no prevalecieron contra ella. La palabra original en prevalecieron es catalambano, que significa vencer. Las tinieblas no vencieron sobre la luz. Y vaya que lo quisieron hacer. Vaya que lo quisieron hacer porque mataron a Jesús. ¿Qué son las tinieblas? Las tinieblas es el mundo espiritual. Tinieblas cubrieron la tierra. Cuando la Biblia nos habla de que antes de su venida la tierra va a ser cubierta de tinieblas. Si tú lees Apocalipsis, no es que se va a oscurecer y no va a haber luz, ¿sí? Es que el mundo espiritual va a estar a todo lo que da. Habla la Escritura, acá en las terceras partes, ya no se halló lugar en el cielo para los seres espirituales. ¿A dónde creen que van a venir? Ahorita los tenemos allá en medio, ¿no? De la gran tribulación van a estar aquí abajo. Esas tinieblas van a cubrir la tierra. ¿Qué nos dice 1 de Juan 2:8? Y alguien que nos lea Mateo 8:29. Ya no les voy a hablar de todo lo que son tinieblas porque no me dan tiempo. No, Mateo 8:29.
Hijo de Dios, ¿has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? Así está, ¿no? Sí, estoy hablando que Él era la luz, ¿sí? Y el que vino a ser el Señor, a vencer sobre las tinieblas. Él venció sobre las tinieblas, entonces nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones donde que Jesús llegaba, los demonios se ponían todos locos, ¿sí? ¿Qué dice Mateo? ¿Les dejé a alguien Mateo 8:29 o ya lo leímos? ¿Ya se lo leímos? Okay. Les doy otra cita, Marcos 1:34, anótenla, ya no vamos a leerla. Lucas 4:41, a donde Jesús se levantaba y los demonios temblaban. Lucas 4:41. ¿Qué sucedió cuando Jesús iba y cuando fue apresado? Porque estamos hablando de que Él es la luz, ¿sí? Y que las tinieblas, Él vence sobre las tinieblas. Pero ¿qué sucedió? A ver qué dice Mateo 16, del 21 al 23. El 21 al 23. 16, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertirles a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas que Dios tiene para los hombres. Luego dijo Jesús a su Hasta ahí, hasta ahí. Sí, aquí estamos viendo cómo Él sabía que tenía un plan, tenía un proyecto y que tenía que cumplirlo. Y no había manera de que Satanás no quería venir a estorbarlo a Pedro. ¿Sí? Ya el proyecto estaba dado, ¿sí? El plan estaba hecho. Y hubo momentos en que la tierra se cubrió de tinieblas con la muerte de Jesús. Y los demonios hicieron fiesta, ¿verdad? Y quisieron exhibirlo públicamente. Eso fue en el mundo espiritual. Los 3 días, las 3 noches que él estuvo ahí. Pero él venció. La luz venció a las tinieblas. Intentó matar a Jesús cuando vinieron cuando hubo la matazón de los niños con Herodes. El proyecto de Dios intentó ser destruido por las tinieblas, pero las tinieblas vencen, la luz vence a las tinieblas. Él es la luz, Él es la verdad, Él es el camino, ¿sí? Y nosotros tenemos que predicar eso. Y eso está en nosotros. Esa revelación está en nosotros y es parte de nuestra vida, ¿sí? Y vamos a concluir con Romanos 1, del 18 al 21. Sí, adelante. Del 8 al 21, Romanos 1. Del 18. Del 18. Romanos 1. Sí. Ciertamente la ira de Dios viene relegándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca Es que prefiero leer esta versión. Eso Esta versión no cuesta mucho trabajo. A ver, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Me vieron? Conociendo a Dios, las cosas hechas, ¿sí? Como si vas a Acapulquito, pues sí, ya lo ves bastante maltratadito, ¿verdad? Y lo ves bastante cochino, pero la verdad, hace 10 años Acapulco era ese mar, te enchinaba la piel, ¿verdad? Cuando se alcanza a ver el cielo, cuando se alcanzan a ver las estrellas, ¿verdad? Las cosas hechas muestran el poder de Dios, la gloria de Dios, que Dios existe, que hay vida. Somos demasiado necios. No hay más necio que aquel que no quiere ver que Dios existe, ¿sí? Y que tenemos que respetarlo. No hay más necio que un necio que es necio. Aquí está. No le quisieron glorificar a Dios, entonces sus corazones fueron entenebrecidos. ¿Por qué? Porque no le quisieron glorificar, ¿sí? Pero la luz ha llegado a tu vida. La luz ha llegado a tu vida y tu corazón se ha quitado ese entenebrecimiento. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Predicar a Jesucristo, hablar de su reino, vivir su vida y traer la luz a este mundo. Es lo que nos toca. Nos toca construir con el poder de la palabra. No decir, ay, mi hijito, yo no quiero remedio. No, mi hijito es un hombre poderoso en el Señor. ¿Sí? Y si te toca verlo bien, y si no, Abraham nunca vio la tierra, pero le creyó a Dios. Nuestra vida está basada en la fe. Sin café y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? No hay posibilidades. Nuestro conocimiento de Dios viene por la fe. Para fe. Estamos hablando de algo muy serio. La vida de Dios es el verbo, la vida de Dios es la luz, la vida de Dios es la vida. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que trajiste para nosotros, Señor.